Supercrack Estrella presenta. Los Simpsons en el futuro cuentan quién era Letterman, viajero del tiempo. Nueva York. ¿Quién era el ermitaño vestido de cuero? Durante la segunda mitad del siglo XIX, un ermitaño vestido de cuero, Letterman, vagaba por los condados de Westchester y Putnam, sin hablar, y, a diferencia de otros vagabundos de ese periodo, no buscaba trabajo. Sin embargo, estaba feliz de aceptar alguna comida y regresaba una vez al año, el mismo día, a las casas que eran generosas con él. Se sabía que dormía en cuevas. Su cuerpo fue descubierto en 1889 en una cueva ubicada en la granja de la familia del Briarcliff. Hasta el día de hoy, nadie está seguro de quién era o por qué vagaba. ¿Cómo llegamos a esta conclusión? El futuro de los Simpsons en el futuro en el año 10.535. No es un año sino un código postal de Westchester. Westchester es el lugar donde vivía Letterman. Código postal 10.535 Estados Unidos. Condado Westchester, New York. Viajó en el tiempo desde 1922 hasta 1857 Paul Mounet, pasando a ser Letterman. El idioma que hablaba Letterman era el francés, algo que coincide con la nacionalidad del actor Paul Mounet. Por alguna razón, ya fuera porque quería mantener el secreto de sus viajes en el tiempo, o por una falta de memoria producto de esos viajes al pasado, él nunca quiso contar nada de su vida, aunque en una ocasión fue acosado para que contara algo de su vida, él siempre se resistió a decir nada. Letterman podría ser el actor francés del siglo XIX, Paul Mounet. Viajero del tiempo. Paul Mounet murió supuestamente en el año 1922, 2 años antes 1920, Nikola Tesla se trasladó a vivir a Nueva York, tiene sentido por lo tanto que en 1922 realizara un viaje en el tiempo ese mismo año, y como en otras ocasiones el viajero del tiempo sería Paul Mounet, que viajó desde el año 1922, hasta el año 1857, quedando atrapado en este año. ¿Recordáis la película Regreso al futuro, la parte donde sale a relucir el condensador de flujo? Pues en el año 1920 Nikola Tesla patentó la válvula de flujo. Aunque Tesla es conocido como un mago de las corrientes eléctricas y los circuitos eléctricos, su trabajo menos conocido para controlar los flujos o las corrientes de fluidos estaba realmente adelantado a su tiempo. Para entender el funcionamiento de la válvula, los investigadores reprodujeron el diseño de la válvula Tesla y la sometieron a pruebas que medían su resistencia al paso del flujo en las dos direcciones. La velocidad de flujo enciende el dispositivo. En general, según reportó Eureka Alerts. Citando a la Universidad de Nueva York, descubrieron que el dispositivo responde un poco como un interruptor. A bajas velocidades de flujo no hay diferencia en la resistencia para los flujos hacia adelante y hacia atrás, pero a partir de una determinada velocidad de flujo el dispositivo se enciende bruscamente y comprueba o resiste significativamente los flujos inversos. Regreso al futuro es una de las películas más queridas de los amantes del cine y en ella los viajes en el tiempo resultan esenciales. Hoy la franquicia vuelve a estar de cumpleaños por un detalle que no ha pasado por algo para sus mayores amantes, ya que este 5 de noviembre de 2020 tiene lugar el 65 aniversario de la invención del condensador de flujo. El propio Emmett Brown, personaje inmortalizado por Christopher Lloyd, recuerda en una escena de la mítica película dirigida por Robert Zemeckis, que fue ese día cuando se le ocurrió la idea para la creación del condensador de flujo. De hecho, hasta recuerda los peculiares detalles que llevaron a ello, ya que estaba subido en el retrete intentando colgar un reloj cuando se cayó y quedó inconsciente. Justo al despertarse fue cuando se surgió la chispa de la genialidad. Lo cierto es que en ninguna de las 3 entregas de Regreso al futuro se explica exactamente qué es lo que hace el condensador de flujo, el elemento que hace posible los viajes en el tiempo. Además, cuando el legendario DeLorean alcanza una velocidad de 140 km por hora, la luz que emiten esas 3 especies de lámparas con forma de y empiezan a brillar con más rapidez hasta que llegan a emitir una luz constante, es entonces cuando la carrocería del coche realiza una dispersión del flujo al activarse el condensador, pero hasta ahí llega a lo que sabemos sobre su funcionamiento. De los biógrafos y estudiosos de Tesla que conocemos hoy en día, hemos sabido que el inventor genial estaba obsesionado con los viajes en el tiempo. De hecho, muchos de sus experimentos estaban enfocados en este sentido. Paul Mounet, nacido Jean-Paul Sulley en octubre 5 de 1847 en Bergerac, Dordogne, y falleció en extrañas circunstancias. Nunca se encontró su cadáver. Actor francés del siglo XIX y casualmente muy parecido a Keanu Reeves. El secreto mejor guardado es el que está a la vista de todos.
El Leatherman 1839-1889 fue un vagabundo famoso por su traje de cuero hecho a mano, que viajó por el noreste de los Estados Unidos en un circuito regular entre el río Connecticut y el río Hudson desde aproximadamente 1857 hasta 1889, de origen desconocido. Se pensaba que era franco-canadiense debido a su fluidez en el idioma francés, su inglés roto y el libro de oraciones en francés que se encontró en su persona después de su muerte. Su identidad sigue siendo desconocida y controvertida. Caminó una ruta repetida de 365 millas año tras año, que lo llevó a través de ciertas ciudades en el oeste. Connecticut y el este de Nueva York, regresando a cada ciudad cada 34 a 36 días. La fecha de nacimiento dicen que fue 1839, pero esto no me cuadra ya que nunca se supo quién era. Dudo mucho que esta fecha sea cierta. Hay 8 años de diferencia entre Leatherman y Paul Mounet. Pero vamos con la pista que nos deja Los Simpsons de quién es Leatherman. El año 10.535, no es un año sino un código postal de Westchester, referencia que nos lleva a Leatherman. Viendo el video de Los Simpsons, donde viajan en el tiempo, es una pista de que Leatherman y Paul Mounet son viajeros del tiempo. Leatherman y Paul Mounet serían la misma persona. Los Simpsons son una familia de extraterrestres conectados a Wi-Fi que aparecieron en la mordaza del sofá de Don Hertzfeld. Son una especie de organismos robóticos, debido a sus voces y apariencias. ¿Cómo serían los Simpsons en el futuro? Don Hertzfeld da la respuesta. El inicio de la 26ª temporada de Los Simpsons no solo destacó por la muerte de uno de los personajes de la mítica serie, ni por el esperado crossover de Padre de Familia. Fox tenía preparada una sorpresa para su opening que no dejó indiferente a nadie. El encargado de la tarea de este gag del sofá estuvo de la mano de Don Hertzfeld, un reconocido animador de culto, nominado a un Oscar por mejor cortometraje, al que se le pidió que esbozase una visión futurista de la familia amarilla. El resultado es 1 minuto y 45 segundos de un viaje futurista al año 10.535, algo extraño, incoherente, excéntrico y rozando lo absurdo de los personajes. Algunas bromas del sofá de Los Simpsons son divertidas, algunas son lindas y otras son imaginativas. Contenido eliminado, creado por Don Hertzfeld, es inquietante. Comienza con Homer sentado en un extraño dispositivo que accidentalmente hace retroceder el tiempo a fines de la década de 1980, transformando su rostro y cuerpo en su encarnación original. En el proceso, él trata de revertir el proceso, pero empuja el tiempo hacia el siglo 101, un futuro de pesadilla en el que Marge es un mechón de cabello parlante y Maggie es una masa flotante que exige que compres productos de la marca Simpsons. La secuencia de introducción, que marcó el comienzo de la temporada 26 del programa Anoche, fue tomada de la mente retorcida del animador influyente y cineasta independiente Don Hertzfeld, cuyo cortometraje animado Rejected fue nominado para un premio de la Academia en 2001. Al igual que Rejected, la mordaza del sofá de Hertzfeld está lleno de toques desconcertantes, con Marge aclamando al señor oscuro de las lunas gemelas y Bart, o una masa gelatinosa goteante que una vez fue Bart, luchando por reconstruir las palabras "no tengo una vaca, hombre". Mounet aparentemente habría muerto en 1922, pero su cuerpo nunca apareció y su verdadero desenlace es un misterio. Pudo viajar en el tiempo hasta el año 1857 en la máquina del tiempo de Nikola Tesla al condado de Westchester. Sin mucha memoria vago sus días por este lugar. El cementerio de Esparta en Ossining, Nueva York, en la cima de una colina ondulada con vista al río Hudson, es lo suficientemente antiguo como para que muchas de las lápidas de mármol se hayan erosionado y suavizado. La mayoría tienen fechas anteriores a 1900, algunas se han caído al suelo, otros han sido tragados enteros por arbustos retorcidos o partidos en dos por la escarcha. El cementerio alberga las tumbas de los miembros de la nobleza fundadora de Ossining, senadores estatales fallecidos hace mucho tiempo, comerciantes ferroviarios adinerados, propietarios de negocios locales influyentes. Algunas de las piedras son enormes y están talladas de forma ornamentada, rematadas con columnas románicas u obeliscos de granito. Los que se pueden leer ofrecen floridas descripciones de vidas de logros e influencia, pero la mayoría de los enterrados en el cementerio de Esparta se olvidaron hace mucho tiempo. Solo hay una tumba aquí que aún atrae a un flujo constante de visitantes, y no pertenece a un hombre o mujer de medios o influencia, sino a un vagabundo del siglo XIX conocido como Leatherman. Vagabundo era la palabra para describir a personas como él en ese entonces, aunque hoy simplemente lo llamaríamos vagabundo. Es, esencialmente, la tumba de un pobre.
Durante años, la piedra que se encontraba sobre la tumba de Letterman había molestado a Dan De Luca, un electricista convertido en profesor universitario convertido en historiador. De Luca ha pasado la mayor parte de su vida adulta investigando el Letterman, un hombre corpulento con modales irónicos y un acento seco de Nueva Inglaterra. De Luca pasó más de 25 años recorriendo sociedades históricas locales en busca de recortes de periódicos y hojeando correspondencia centenaria amarillenta. En 2008, publicó su libro, The Old Letterman, Historical Accounts of a Connecticut and New York Legend. Pero la historia de la vida de Letterman fue solo una parte de la fascinación de De Luca por el misterioso vagabundo. Hasta 2011, la inscripción en la lápida de Letterman, grabada en una pieza reciclada de granito que previamente había adornado otra tumba, era breve y críptica. Lugar de descanso final de Jules Bourglais de Lyon, Francia, el hombre de cuero, quien caminó un circuito de 365 millas a través de Westchester y Connecticut desde el río Connecticut hasta el Hudson, viviendo en cuevas, en los años 1858-1889. Ese epitafio siempre había preocupado a De Luca. Para empezar, el nombre estaba mal, no solo está mal, de hecho, sino que es una mentira. De Letterman no era Jules Bourglais, ese nombre fue solo uno de los innumerables mitos y atribuciones erróneas que se le atribuyeron a Letterman cuando estaba vivo y mucho después. De Luca no fue el primero en quedar cautivado por la historia. Letterman ha sido una fuente de fascinación en un rincón particular de este país durante más de un siglo, desde la década de 1850. El tema de cientos de artículos periodísticos a lo largo de la Edad Dorada, Letterman, y cada detalle de su vida, se convirtió en una obsesión para la gente del condado de Westchester y el oeste de Connecticut. Cuando los periódicos comenzaron a escribir sobre él, era objeto de poco más que una curiosidad ociosa, vestido con un traje de cuero tosco, una prenda de retazos que hizo con tapas de botas desechadas, con una mochila voluminosa y zapatos de madera tallados a mano. Fue un misterio desde el principio. Se negó a hablar de sí mismo, rara vez hablaba, de hecho, se comunicaba casi exclusivamente con gruñidos y pantomimas. Cada 30 días, viajando a pie, completaba un circuito rigurosamente predecible de unas 360 millas entre los ríos Hudson y Connecticut. Pasaba regularmente por lo que entonces eran solo pequeños pueblos agrícolas, que vivían principalmente de la caridad de la gente del pueblo. Los granjeros afirmaron que podían configurar sus relojes con él. Los periódicos tomaron nota cuando se retrasó unas pocas horas en su horario habitual. Vivía y viajaba solo, durmiendo en una serie rotativa de toscos cobertizos y cuevas en el bosque circundante y sus alrededores. Las cuevas son probablemente el aspecto más perdurable de la historia de Letterman, algunos de ellos han sido excavados por arqueólogos. Hoy en día, muchos de ellos, en parques dispersos por la zona que recorrió, están marcados y aún se visitan regularmente. Nunca se supo que permaneciera en el interior por más de un minuto o dos, pero cada pocos días pasaba por un pueblo, con un tubo de hojalata apretado entre los dientes, arrastrando los pies debajo de su pesada mochila de cuero que, al igual que su ropa, estaba cosida a mano con retazos. Llegó a recordar los hogares donde anteriormente había sido bien recibido y rara vez se detenía en otro lugar. La rutina era más o menos la misma en todos los pueblos o aldeas. Llamaba a la puerta de alguna casa de labranza acomodada y, cuando abrían, se señalaba la boca con un gesto, a veces pronunciaba la palabra comer. A menudo no decía nada en absoluto. Se le daría una comida, que podría comer en el acto, de pie en el umbral. Su apetito era legendario, rebanada tras rebanada de pan desaparecieron, escribió un reportero, en el New Haven Evening Register, y enormes bloques de carne fueron tras ellos en rápida sucesión, y la forma en que consumió su pastel me recordó a un mago experto. Deshacerse de sus cartas, otras veces guardaba la comida que le daban en su bolso, asentía en silencio y seguía caminando. Letterman hizo esto, sin pausa, durante 30 años, narrado a cada paso por una prensa entusiasta. Se ha registrado más, exponencialmente más, sobre Letterman que la gran mayoría de sus contemporáneos. Pero todavía no sabemos tanto como su verdadero nombre, o su edad. O de dónde vino. Cuando apareció por primera vez alrededor de 1856, el Letterman fue considerado casi antropológicamente. La gente estaba fascinada con la forma en que vivía. Transitorio en un momento en que la mayoría de la gente se quedó donde nació. Un asceta aparentemente voluntario cuando la mayoría abrazó las comodidades del mundo moderno.
En 1870, bajo el título Un personaje extraño, el Portchester Journal describió una de las cuevas de Leatherman, ubicada en medio de una pila de rocas que en muchos lugares estaban partidas en dos por alguna gran convulsión de la naturaleza, con indiferencia clínica, hurgando en el interior, examinando las pertenencias de Leatherman, el escritor notó varios comederos de diferentes longitudes y dimensiones, utilizados como receptáculo para carne, pieles, etc., anotó en nuestra lista de pasajes, y el más grande contenía una piel de vaca sumergida en cenizas y agua para quitar el pelo preparatorio para el bronceado y que, sin duda, está destinado a reponer el destartalado guardarropa de este excéntrico individuo. Algunos hechos sobre sus antecedentes fueron reconstruidos o inferidos, en las raras ocasiones en que habló, para saludar o pedir limosna, lo hizo en un inglés entrecortado con un fuerte acento francés. Es posible que haya usado un rosario en algunos puntos y se sabía que rechazaba la carne los viernes, de esto se dedujo que era católico y francés, posiblemente franco-canadiense, pero eso fue todo. Sobre todo en esos primeros años fue un espécimen extraño, un nómada singular considerado con diversión más que cualquier otra cosa, dado que osciló tanto, se hizo bastante famoso, y la gente estaba intrigada. En 1875, el Connecticut Valley Advertiser podría haber hablado por todo el campo cuando preguntó, ¿de dónde viene? ¿Y a dónde va? ¿Y quién es él? Surgió una historia de quién era, pero quien la contó parece que situó mal en el tiempo a Leatherman, aunque si Leatherman era un viajero del tiempo podría situarse en otras épocas donde pudo viajar. Estaba el relato de Amer, quien, escribiendo en el New Haven Daily Palladium, describió haber tropezado con una trampilla en lo profundo del bosque, era la guarida subterránea de Leatherman, esencialmente una mansión steampunk subterránea. La alfombra era la más fina de fabricación persa, escribió Amer, los muebles estaban tan ornamentados con tallas que cada silla era una obra de arte. Un manto de malaquita de gran tamaño sostenía varios jarrones venecianos llenos de helechos gigantes, era inverosímil, por decirlo menos, pero la historia de Amer se volvió absurda cuando relató su encuentro con el filósofo John Locke, quien murió más de un siglo antes de la época de Leatherman, en 1704, el extremadamente muerto Locke se desempeñaba como mayordomo de Leatherman, después de haber sido reanimado con soluciones químicas y cables eléctricos. No tomó mucho desacreditar para vaporizar esa historia en particular, pero fue De Luca quien encontró los documentos para finalmente refutar la historia de Sailson de una vez por todas y desterrar el nombre de Burgley de la tradición de Leatherman. La prueba estaba escondida en lo profundo de los papeles de un ex editor del Waterbury Daily American, el periódico del que había surgido la historia. De Luca encontró correspondencia entre Sailson y el editor en la que el escritor admitía su fabricación. Así que la contribución más orgullosa de Luca a la literatura no fue agregar un hecho, sino eliminarlo, despojar a Leatherman de su nombre. ¿Cuántos historiadores encuentran su mayor satisfacción en no responder a una pregunta? John Locke es considerado hoy en día uno de los más grandes filósofos de Inglaterra, un pensador de la Ilustración conocido como el padre del liberalismo, pero unas memorias previamente desconocidas que se atribuyen a uno de sus amigos cercanos presenta un cuadro muy diferente. Vanidoso, flojo y extravagante que se divertía con trabajos de ingenio insignificante, y plagiario que tomaba de otros todo lo que podía. John Locke fue un filósofo, médico, químico, biólogo, político y economista inglés, considerado uno de los mayores representantes del empirismo y el padre del liberalismo político. Hoy en el condado de Westchester o en el oeste de Connecticut, es probable que cualquier cueva, cualquier grieta en la pared de un acantilado o una pila de rocas lo suficientemente grande como para agacharse dentro, sea etiquetada como cueva de Leatherman. La mayoría de ellos no lo son, solo podía quedarse en un número finito de lugares, incluso si parecía que estaba en todas partes a la vez. Pero es solo otra parte de la leyenda que ha crecido con él. Pero se conocen bastantes de las viviendas de Leatherman, a partir de relatos históricos y periodísticos, adivinados con la ayuda de descripciones visuales a veces detalladas y referencias cruzadas con escrituras antiguas y amarillentas. Uno de ellos se encuentra en el borde suroeste de la reserva Ward Pound Ridge, un parque público a 1 hora de la ciudad en Pound Ridge, Nueva York. Está ubicado al otro lado de un arroyo claro de fondo arenoso, a unos 300 pies sobre una cresta, marcado con un letrero que dice Leatherman's Cave. En realidad es solo un montón de rocas, enormes, del tamaño de camiones Waul.
Como la mayoría de los lugares donde se cree que Leatherman se quedó durante sus rondas, no es una verdadera cueva. Se formaron durante milenios por el agua que perforó el lecho de roca caliza. Esta formación en particular se conoce como Cueva de Talud, que ocurre en los campos de rocas que se encuentran en casi todas las laderas aquí. Al final de la última edad de hielo, toneladas insondables de piedra fueron cortadas de los acantilados circundantes por el borde de ataque del glaciar Wisconsin. Aquí y allá, las rocas han caído, dejando un espacio vacío entre ellas. Técnicamente, se sientan sobre el suelo pero son lo suficientemente profundos como para que, una vez dentro, puedas sentir el aire frío saliendo. La roca aquí es Fordham Gneiss, una variedad metamórfica dura, rosada, con bandas blancas y negras que constituye la capa más profunda de los estratos debajo de Westchester, en Connecticut y hasta el Bronx. Jim Carroll, interpretado por Leonardo DiCaprio, saltó desde Fordham Gneiss, pronunciado como sobrina, al río Harlem en una escena de la película de básquetbol Diaries. La cueva de Pound Ridge se encuentra entre las más importantes que usó Leatherman. Es mayormente seco y lo suficientemente grande como para pararse adentro, pero muchas de sus viviendas ni siquiera eran cuevas de talud, más bien, eran simplemente piedras grandes que estaban lo suficientemente inclinadas para hacer un techo adecuado. Leatherman construiría un cobertizo de madera y se agacharía, encendiendo un fuego que dejaría arder el tiempo suficiente para calentar la piedra, construiría un lecho de ramas suaves y aromáticas de cicuta y pasaría la noche de esa manera, con el calor irradiante de la piedra. A pesar de su apariencia, era un hombre culto y multilingüe. Completó el circuito de 366 millas cada 34 días hasta que falleció en 1889, su verdadera identidad permanece envuelta en el misterio. A medida que se expandía la autopista 9, se hizo necesario exhumar su tumba y volver a enterrar a Leatherman. Cuando se desenterró la tumba, no había nada dentro más que unos pocos clavos de ataúd oxidados. Lo mismo que ocurrió con Paul Mounet, su tumba estaba vacía. Será porque son la misma persona, el tiempo lo dirá. Leatherman murió el mismo año que Van Gogh pintó su Noche Estrellada, de la que por cierto también he dedicado vídeos en mi canal, el año que Nikola Tesla realizó su experimento de viaje en el tiempo, el día que Leatherman por fin respiró la paz. El año que murió supuestamente Paul Mounet, el viajero del tiempo, en el 1922. Ocurrió otro caso que podría indicar que en ese año se estaban realizando experimentos con la máquina del tiempo. El misterio de Pauline Picard, la niña que desapareció y apareció 2 veces, en la jungla. Pauline Picard, una niña de 2 años, se esfumó sin dejar rastro en 1922 mientras jugaba en la granja de su familia. Todavía hoy sigue siendo uno de los casos más extraños. 2 meses después de la muerte de Paul Mounet, en abril de 1922, Pauline Picard, una niña de 2 años, estaba jugando en la granja de su familia en Goas-al-Ludu, en la Bretaña francesa. Aquella fue la última vez que fue vista. O no, porque los hechos que sucedieron a continuación son uno de los mayores misterios de la criminología francesa. Al darse cuenta de la desaparición, los padres, la policía y los vecinos se volcaron en la búsqueda sin lograr dar con la más mínima pista de qué había sido de la pequeña. Esta se había esfumado sin dejar rastro. Pasaron las semanas y las esperanzas de encontrarla con vida se desvanecían, hasta que el caso dio un giro radical, y no sería ni el último ni el más extraño. Una niña que encajaba con la descripción de Pauline apareció en Cherburgo, una localidad de la costa del Canal de la Mancha a 400 kilómetros por carretera del lugar en el que había desaparecido la chiquilla. Un oficial de policía la encontró, haciendo llegar una fotografía a la familia Picard. La madre, al ver la imagen, rompió a llorar al reconocer a la pequeña. Se subieron al tren y fueron a recogerla. De camino a casa se dieron cuenta de que la niña no parecía reconocer a sus padres, pero lo atribuyeron al shock vivido esas semanas de desaparición. Sus hermanos también la reconocieron. Ella no, como tampoco parecía reconocer la granja, ni siquiera parecía entender el dialecto bretón. Algo que parece ocurrir a muchos viajeros del tiempo. En fin, amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó, pulgar arriba.